Hola a todos, mi nombre es Gustavo Escurra, soy infectólogo pediatra. En esta UABP3 del área de defensa vamos a repasar conocimientos que ustedes han visto de vacunas en primer y segundo año y por supuesto vamos a mejorarlos y ampliarlos con el objetivo de revisar todo el carnet de vacunación de la República Argentina y algunas vacunas que están fuera del calendario también, aplicando estos conceptos generales de inmunizaciones. Esto es todo lo que vamos a recuperar y vamos a ampliar, como les decía, para utilizar estos conocimientos de generalidades en la comprensión de cada una de las vacunas. ¿Cuáles serían los objetivos de la vacunación o de la inmunización? El objetivo macro, general y óptimo sería lograr la erradicación de esta enfermedad. O sea, si existe una vacuna que evite esta enfermedad y la podemos erradicar, o sea, que no exista más, por supuesto sería el objetivo más importante a lograr. Para ello no solamente necesito tener una vacuna o una gamma globulina efectiva, sino que también a partir de del comienzo de acción con la vacuna, tener una vigilancia epidemiológica lo más efectiva posible, cosa que si apareciera algún caso, yo a través de medidas efectivas de control de salud pública, evitar la aparición de nuevos casos. Y después hay un objetivo un poco más inmediato, más de corto plazo, más individual, no tan social o tan general, que sería prevenir que aparezca esta enfermedad en individuos o grupos. Entonces, tenemos tres conceptos. Una cosa es controlar una enfermedad, que sería disminuir al mínimo posible el número de casos y tener un mayor intervalo entre epidemias. Un ejemplo podría ser hepatitis A, o sea, tengo dificultades para lograr la eliminación o la erradicación, pero sí puedo controlar y evitar sobre todo complicaciones. Ese es un ejemplo, hepatitis A. Hay otros, ¿no? Después la eliminación, que es ya logré el control y logro que no ocurran más casos, pero persisten las causas por las cuales, como ellas están presentes, en algún momento puedo tener aparición de nuevos casos. Un ejemplo actual es sarampión. Sarampión, el portador es básicamente el ser humano. Entonces, con las medidas de control, si yo logro, que después vamos a seguir viendo, logro que no ocurran casos, como está persistiendo la causa que sería el portador, el ser humano, si ese ser humano se infecta, puede lograr la aparición y impedir la erradicación, que sería el objetivo, como decíamos, máximo, de máxima, que es que no se produzcan casos y que desaparezcan las causas en el mundo. El ejemplo bien conocido es la viruela. Una vez que se logró el control, la eliminación, se la erradicó, no hubo más casos y desaparecieron hace muchos años la ocurrencia de nuevos casos. Y en esta vía estamos actualmente en poliomielitis, o sea, se logró la eliminación y estamos en vía en muy corto plazo de lograr la erradicación y sería la segunda enfermedad infecciosa en el mundo que se puede erradicar del planeta. La vacunación es una de las principales acciones de salud pública realizada por el ser humano que ha conseguido disminuir al máximo las enfermedades, al mínimo, perdón, las enfermedades infecciosas transmisibles, solo superada por la potabilización del agua corriente que logró la mejoría de la calidad o tiende a mejorar la calidad de vida de la población. Contribuye a la salud global, logrando la desaparición de enfermedades devastadoras, como decíamos de la viruela. Tiene un gran impacto en la morbimortalidad de las enfermedades. Vamos a ver que hay muchas enfermedades que no logramos erradicar, pero sí disminuir mucho las formas graves y las formas mortales. Logró mayor supervivencia de la población, una mejoría y aumento en la calidad de vida y evitar el padecimiento de la enfermedad y las de consecuencias sociales, sanitarias
y económicas. Entonces, nuestro objetivo fundamentalmente es alcanzar la máxima protección, logrando la máxima seguridad, por lo tanto, corriendo el menor riesgo posible. Tratar de balancear todos estos enormes beneficios con el menor riesgo posible. Vamos a ir viendo algunos conceptos. Una cosa es vacunación, que sería el acto de administración del producto biológico, y otra es la inmunización, que es lograr a través de esa administración la inducción y producción de una respuesta inmune específica y protectora, o sea, que evite la aparición, como les decía, de la enfermedad o en su defecto de las complicaciones y de la mortalidad relacionada con ella. Otra diferencia en inmunización es la inmunización activa y la inmunización pasiva. Y esto seguramente ustedes ya lo conocen. Yo puedo tener una inmunización activa a través del padecimiento de la enfermedad. O sea, tengo la enfermedad, dejo de ser susceptible a la enfermedad, soy inmune a la enfermedad y tengo menos chances de volver a adquirirla. Eso sería por la infección natural. Y otro podría ser por la respuesta inmune a la vacuna, o sea, artificial, no teniendo la enfermedad, pero sí teniendo el contacto con el antígeno a través de la vacuna, con el menor riesgo posible, como decíamos antes. Y otra cosa es la inmunización pasiva, que sería transferirle directamente la inmunidad. Eso tiene desventajas que ahora ya la vamos a repasar. Y también existe natural y artificial. Natural es la que le transfiere la transferencia de anticuerpos que le da la madre al feto, intraútero y a través de la lactancia. Y otra es artificial a través de la administración de anticuerpos preformados de diferentes organismos. Entonces, como la mayoría de nuestra charla va a estar basada en vacunas, o sea, en inmunización activa artificial, vamos a empezar primero por la inmunización pasiva, por el otro grupo. La inmunización pasiva, dijimos, entonces puede ser natural o artificial. En la artificial, una persona que está expuesta y es susceptible a una enfermedad infecciosa recibe anticuerpos animales o humanos preformados, especialmente si tiene alto riesgo de tener complicaciones relacionadas con esa enfermedad infecciosa, y como está en riesgo necesito una rápida respuesta. Entonces, esa rápida respuesta sin duda me la brinda más la inmunidad pasiva, ejemplos, inmunoglobulinas o anticuerpos, como decíamos, anticuerpos preformados. De esa manera yo le entrego al sujeto y éste logra una rápida respuesta. Hay de dos tipos fundamentalmente: la estándar, que viene por vía intramuscular o endovenosa, obtenida a partir de donantes sanos, y la hiperinmune, que sería una gamma globulina específica para esa infección. Yo lo estimulo al sujeto con antígenos específicos y no tengo un grupo de anticuerpos, sino que tengo anticuerpos específicos para ella, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Y en cuanto, en qué situaciones yo uso la inmunización pasiva, empecemos desde abajo, digamos, desde el último ítem. Aquella persona susceptible que está expuesta a una infección, yo le entrego esta gamma globulina para que tenga una respuesta rápida. Pero también lo necesitan otros grupos de personas, como por ejemplo aquellos que nacen con déficit en la síntesis de anticuerpos, las inmunodeficiencias adquiridas, sobre todo, las inmunodeficiencias congénitas, también algunos ejemplos de inmunodeficiencia adquirida. Sobre todo las inmunodeficiencias congénitas humorales. Estas personas nacen con ese defecto en la síntesis de anticuerpos, entonces necesitan recibir mensualmente estas gamma globulinas, porque si no, no tienen respuesta frente a esos antígenos de tipo humoral. Y después también tienen algunos usos en tratamientos para suprimir la respuesta inflamatoria, para disminuir efectos de toxinas. Y esto, hay algunos ejemplos, por ejemplo, en shock séptico, son utilizadas estas inmunoglobulinas como parte del tratamiento. Estas son las inmunoglobulinas que tenemos disponibles.
Y acá, como ustedes pueden ver, tenemos algunas específicas o hiperinmunes o estándar o polivalente, como también se llama. Entonces, para hepatitis A usamos gamma globulina estándar y por ejemplo, para hepatitis B tenemos gamma globulina específica, para varicela tenemos gamma globulina específica. Acá tienen la dosis y los tipos de inmunoglobulinas y la vía de administración. Eso es con respecto a eh, inmunización pasiva. Ahora vamos a hablar de lo que venimos a hablar, en realidad más en detalle, que sería inmunización activa. Eh, en la inmunización activa o vacuna, una persona es estimulada para desarrollar defensas inmunológicas frente a una exposición natural futura. Entonces, yo le doy todo un microorganismo, una parte del microorganismo o un producto modificado, por ejemplo una toxina que la modifiqué, para que tenga ese sujeto la respuesta inmune lo más parecida posible a la infección natural con el menor riesgo posible. Si es posible sin riesgo o con el menor riesgo posible. Y de esta manera yo voy a lograr una protección parcial, una protección completa de por vida o que voy a requerir revacunar o estimular con nuevas dosis a distintos intervalos al sujeto para que recuerde la necesidad de esa protección. Otra clasificación, seguro muy conocida por ustedes, es qué tipos de vacunas hay. Hay varias clasificaciones. Una de las más importantes a recordar es la clasificación en vacunas vivas atenuadas y muertas o inactivadas. Las vacunas vivas atenuadas, ahora vamos a verlo en detalle, son las que producen la infección activa con replicación. O sea, son las más parecidas a la enfermedad natural. Y después las muertas o inactivadas no tienen esa capacidad de excreción, por lo que producen una protección mucosa inferior. Las vacunas atenuadas no causan la enfermedad como lo haría la infección natural. Pueden producir, al producir replicación, pueden producirla y en general es leve. Esto se debe reportar como un evento supuestamente asociado con la vacunación, también conocido como ESAVI. Son efectivas con pocas dosis, a veces con una sola dosis lo logran, salvo cuando se administran por vía oral. Vamos a ver que hay vacunas vivas atenuadas por vía oral, como la vacuna Sabin o la vacuna de rotavirus, o cuando quiero reforzar o asegurar esa respuesta inmune. Por eso vamos a ver que la vacuna de sarampión, rubiola y papera existen 2 dosis en el calendario oficial de vacunación. Algunas debilidades, la inmunidad que producen puede ser interferida por la producción de anticuerpos, ya sea transplacentarios, transfusionales o las mismas gamma-globulinas artificiales, como decíamos, que pueda administrarle. Y en este caso puede haber una falla de la vacuna, una disminución de la respuesta inmune. Son frágiles y se pueden dañar o destruir con la luz y el calor, por eso la importancia de la cadena de frío, especialmente para este tipo de vacunas. Las vacunas inactivadas son el otro grupo, que son producidas por el crecimiento de la bacteria o del virus en un medio de cultivo y que se inactivan, obviamente para quitarle, de ahí su nombre, para quitarle la posibilidad de producir la infección. Y en el caso, como decíamos, algunas fracciones de estos organismos, como son las toxinas, también en ese caso se utiliza solo esa porción del microorganismo y se la inactiva para que, lo mismo, para que no tenga el efecto natural de la toxina. No se replican porque no son vivas y tampoco pueden causar la enfermedad, aún en personas, en huéspedes inmunocomprometidos. Y una de las ventajas es que no se afecta con la presencia de anticuerpos circulantes, como habíamos dicho que sí sucedía con las vacunas vivas. Entonces acá tienen un cuadro comparativo para repasar las diferencias, las ventajas y desventajas de las vacunas
vivas inactivadas en lo que respecta y las entre vivas e inactivadas en lo que respecta al número de dosis, a la necesidad de reforzar, boostear, que se llama la necesidad, que eso lo es necesario en las vacunas inactivadas, la necesidad de recordarle al sistema inmune que tiene que responder frente a su presencia. También con respecto a la reactogenicidad, a la capacidad de replicación, al riesgo de producir la enfermedad y de transmitirla, y la respuesta, qué relación tiene con la respuesta de la inmunidad humoral y celular. Este cuadro es muy importante para repasar las diferencias que existen entre las dos. Otro concepto que necesitamos repasar y reforzar es que existen antígenos T dependientes y antígenos T independientes. Los antígenos T dependientes, o sea, esto es importante para la respuesta de inmunidad celular, respuesta T de inmunidad celular, la mayoría son antígenos proteicos, tienen la ventaja de ser inmunógenos en menores de 2 años, dejan memoria, otra característica importante de la respuesta T, y producen una respuesta de anticuerpos fundamentalmente de tipo IgG. En cambio, los T independientes, o sea que no tienen relación con la inmunidad celular, son los polisacáridos o lipopolisacáridos o aptenos de algunas bacterias y microorganismos, fundamentalmente lo vamos a repasar en el calendario, neumococo, meningococo, Haemophilus influenza tienen polisacáridos en su cápsula. Son poco inmunogénicos en menores de 2 años, no originan memoria inmunológica y tienen una respuesta de anticuerpo humoral de tipo IgM. Entonces, acá en este gráfico pueden ver que si yo tengo un polisacárido, o sea, un antígeno T independiente, si lo uno a una proteína, a un carrier proteico, lo puedo transformar en un antígeno T dependiente y por lo tanto fundamentalmente tener esta ventaja de la respuesta de tipo IgM, IgG, IgA y por sobre todas las cosas la respuesta de inmunidad celular que me origina la ventaja de la memoria inmunológica. Entonces, la célula presentadora de antígenos va a reconocer ese conjugado, estas vacunas se llaman conjugadas, quiere decir que se conjuga el lipopolisacárido a una proteína, se une a una proteína y de esta manera tengo la respuesta humoral de tipo IgM-IgG y la respuesta celular que lleva a fundamentalmente la respuesta TH2 que me lleva a la activación y a la memoria inmunológica. Entonces, así como tenemos vacunas vivas e inactivadas, tenemos vacunas de polisacáridos no conjugadas y vacunas conjugadas. La inmunogenicidad en niños pequeños es mucho mejor y se produce en realidad con la vacuna conjugada. La respuesta booster es mucho mejor y existe en las vacunas conjugadas. Las vacunas de polisacáridos tienen una refractariedad inmunológica, quiere decir que mientras más dosis doy, menos respuesta voy obteniendo. Eso se llama refractariedad inmunológica. Y lo que decíamos, el concepto más importante de la respuesta T dependiente, con todas las ventajas que ello tiene, que se da en las vacunas conjugadas. Otros conceptos son eficacia y efectividad, que no es lo mismo. La eficacia es el grado de protección contra una infección determinada que me da la vacunación. Sería el porcentaje de vacunados que desarrollan protección contra la enfermedad para la cual han sido inmunizados. Y también en algunas vacunas yo puedo medir esa eficacia, o sea, ver si el sujeto está probablemente protegido. Y eso lo hago a través de una determinación indirecta que sería medir los anticuerpos. Necesito que recuerden que esto, por ejemplo, sucede en la práctica médica, sucede con la vacuna de hepatitis B. Yo puedo medir la respuesta en sangre de una persona vacunada para hepatitis B para ver si está potencialmente protegida si se enfrenta al virus de hepatitis B en algún momento. Esa respuesta se mide en sangre. Si yo tengo más de 10 unidades internacionales por mililitro en una persona vacunada
después de haber recibido el esquema completo, puedo decir que esa vacuna fue eficaz y que si se enfrenta al virus de hepatitis B va a tener una respuesta adecuada. Eso es eficacia. Efectividad es es más macro, digamos. No es solamente la acción directa de la vacuna, sino también la indirecta que me aporta la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva, que también vamos a repasar en un ratito. Es la protección que brinda la vacuna en la vida real. No es solamente haberlo recibido, sino en el contexto, en la vida real, el contexto de esa persona vacunada en el medio de personas que pueden tener la enfermedad, que se la pueden transmitir y de esta manera tener una mayor eh, eficacia. ¿Cuáles son los constituyentes de las vacunas? Los constituyentes de la vacuna, por supuesto, el más importante es tener el antígeno, el agente inmunizante activo. Para ello lo tengo que suministrar, como tengo que administrar de alguna manera, tiene que tener un fluido que puede tener de suspensión, que puede tener o no proteínas. Después están los preservantes, los estabilizadores que hacen que el antígeno sea realmente posiblemente eficaz, y antibióticos también para disminuir la contaminación que pueda haber en ese fluido de suspensión preparado para suministrar el agente infeccioso. Algunas vacunas cada vez menos tenemos mercurio en su composición. Y después los adyuvantes, o sea, aquellas sustancias que, como su nombre lo indican, colaboran o ayudan en la respuesta inmune de ese agente activo. Acá tienen la clasificación de todos los tipos de vacunas, de qué tipo son y de qué ruta de administración tienen. Yo siempre me gusta resaltar cuáles son las vacunas vivas, que son las que a nosotros tenemos que tener fundamentalmente presente y no nos tenemos que confundir por la implicancia que tiene, por ejemplo, en la contraindicación a huéspedes inmunocomprometidos. Entonces, la vacuna BCG es una vacuna viva. Todo el resto de las que tienen esta primera parte del cuadro no son vivas, son inactivadas, como la hepatitis A, la hepatitis B, el virus de influenza. Tenemos acá un ejemplo de vacunas conjugadas, como es la de Haemophilus influenza. Después las vacunas vivas que tenemos en este segundo cuadro son la triple viral. La triple viral está constituida por sarampión, rubiola y papera. Vienen también cada una de ellas por separado o las vacunas bivalentes, por ejemplo, rubiola papera o rubiola sarampión, ¿sí? Son vivas. Lo mismo que la varicela, son las que tienen que recordar que son a virus vivos. El resto, meningococo, neumococo, tenemos de polisacáridos y conjugadas, con las ventajas que ya dijimos de las conjugadas. Y la vacuna de tétanos, por ejemplo, que es un toxoide, lo que se llama el toxoide tetánico, o sea, una toxina de tétano que está modificada para disminuir su potencial producción de la patología y para ello lograr una respuesta inmune adecuada. Acá tenemos otras vivas, como son la vacuna de rotavirus, ¿sí? Que es viva atenuada y de administración oral, y otras como la fiebre amarilla y la fiebre hemorrágica argentina, que son también a virus vivos de administración subcutánea e intramuscular. Eso con respecto a los tipos de vacunas. Vamos a ver un poquito un repaso de respuesta inmune a vacunas. Acá creo que se entiende bastante bien este gráfico. Yo tengo un contacto con el antígeno, ¿no? Me dan la vacuna, hay un periodo de latencia porque el sistema inmunológico, dijimos que la vacuna es darle un, todo un microorganismo, una parte o un producto modificado de ese microorganismo al sujeto para que él sea el que produzca la respuesta inmune a través de ese contacto con el antígeno. Entonces tiene que haber todo un tiempo que lleva al reconocimiento, la producción. Esa se llama fase de latencia. De acuerdo a cada antígeno va a haber el tiempo que lleva ese reconocimiento y después va a empezar la fase exponencial, o sea, toda la liberación de anticuerpos, la respuesta inmune frente a ese antígeno. Una fase, esto se llama todo es respuesta primaria, después la fase de estabilidad, hasta que en algún momento va a declinar esa cantidad de anticuerpos y de respuesta inmune. Esa fase se llama declinación.
Si hay un segundo contacto con el antígeno, que sería la infección natural, o sea, yo tengo el contacto con el germen en sí, o una segunda dosis, voy a producir una respuesta secundaria con un aumento, como ven, bastante más elevado de anticuerpos en sangre, y va a suceder lo mismo. De esta manera, la respuesta secundaria va a ser igual o mejor que la respuesta primaria. Y acá desglosado lo mismo en títulos de anticuerpos IgM y de anticuerpos IgG en la respuesta primaria y en la respuesta secundaria, que como ven fundamentalmente es a expensas de la respuesta IgG. Antes de dar una vacuna yo tengo que evaluar entonces el tipo de vacuna, por eso era importante que repasáramos qué tipo de vacunas hay, qué características tiene el huésped, que si es un huésped normal o es un huésped inmunocomprometido, si está cursando un embarazo, por ejemplo, es un tipo de huésped especial, y hay todo un capítulo de huéspedes especiales y vacunas. Después, ¿qué edad tiene esa persona? Y si ha estado por alguna actividad habitual o por alguna exposición circunstancial, ha estado en riesgo de una enfermedad infecciosa, o si ha estado en contacto con una persona que puede haberle transmitido la infección. Entonces, todo esto tengo que tener en cuenta antes de suministrar una vacuna. En lo que respecta a la edad, hay varios factores que determinan la edad de inmunización. Una sería qué riesgo tengo según edad para enfermar. Por ejemplo, tos convulsa. Tos convulsa es una enfermedad infecciosa que a un niño muy pequeño, un lactante muy pequeño, incluso puede llevarlo a la muerte. En cambio, a un adulto, a un adolescente, puede tener unos días de tos y nada más, sin complicaciones. O sea, hay riesgos específicos de enfermar y de complicaciones. Lo mismo sería la epidemiología de la enfermedad a tener en cuenta. Si afecta a adultos mayores, ejemplo gripe, ejemplo neumococo, bueno, en ese grupo tengo que tener una buena inmunogenicidad con respecto a esas vacunas. La capacidad de respuesta, también no es lo mismo la capacidad de respuesta en el adolescente que en el recién nacido, ¿sí? Y de qué manera puedo determinar esa capacidad de respuesta. Después habíamos dicho que hay interferencia de inmunidad pasiva transferida por la madre, por eso yo necesito tener protegido a un niño pequeño para sarampión, pero a su vez, porque es la edad de riesgo de complicaciones y de mortalidad, pero a su vez tengo anticuerpos que pasan la placenta y que tiene el niño en sangre, proporcionados por su madre, que me pueden interferir la respuesta entre el anticuerpo y una vacuna viva, como es la vacuna del sarampión. Y después, la madurez del sistema inmunológico, decíamos, no es lo mismo la respuesta de un lactante pequeño que de un adolescente, y a su vez esta es mejor que la de un adulto mayor que tiene su inmunosenescencia. En niños prematuros, que sería un huésped especial, muy especial dentro de la edad, la respuesta al sistema de las vacunas de su sistema inmunológico es menor porque hay mucha inmadurez, pero en este caso debemos aplicar las vacunas correspondientes a la edad cronológica al momento de la vacunación, sin tener en cuenta cuál fuese la edad gestacional al nacer. Bien, vamos a aspectos prácticos de la administración. Por supuesto, las medidas de bioseguridad, lavado de manos, si tengo lesiones en las manos tengo que usar guantes, las jeringas y agujas tienen que ser estériles y descartables, el uso de descartadores, parece mentira, pero la principal causa de accidente cortopunzante es no tener cerca el descartador o no utilizarlo cuando yo voy a hacer la administración de un inyectable, como son la mayoría de las vacunas. No reencapuchar la aguja, esto es hasta motivo de risas, pero realmente la gente tiene esa tendencia a reencapuchar la aguja cuando en realidad está pensado para descartarla, ni bien yo termino de usarla. No es necesario cambiar la aguja después de cargar, esto también es una práctica histórica de mucha gente que administra inyectables, que
por ejemplo, yo tengo un frasco multidosis, si yo tomo las medidas de bioseguridad en el frasco multidosis y necesito, obviamente, porque tiene mucha dosis, utilizarlo posteriormente, no necesito cargar la vacuna con una aguja, descartar esa aguja y después volver a- a cambiarla para la inyección. Eso no es necesario si tomo las medidas de bioseguridad. No mezclar vacuna a la misma jeringa, también parece hasta una cosa obvia, pero las vacunas están pensadas para ser suministradas y han sido estudiadas de esa manera, tal cual como figura en el prospecto. Si yo mezclo para hacer menos inyecciones, mezclo las vacunas, puedo tener alto riesgo de no tener la respuesta inmune que requiero. Hay que saber reconocer y tratar las reacciones alérgicas, debe ser personal capacitado para, si esto sucediera, un shock anafiláctico, por ejemplo, saber reconocerlo y atenderlo rápidamente. Siguiendo con aspectos prácticos, las vacunas parenterales tienen que ser suministradas en un sitio alejado de riesgo de producir injuria, por ejemplo, producir injuria en el nervio periférico. En niños que no caminan, para que se acuerden, deben ser colocadas en la cara anterolateral del muslo, porque es un área que tiene buena irrigación y que tiene, de esta manera puedo lograr una buena respuesta. Y después de que camina, digamos, el brazo tiene mejor, es un sitio mejor para suministrar vacunas. No debemos usar los glúteos por la cantidad de grasa y porque no termina perjudicando la respuesta inmune por esta característica anatómica. Las vacunas orales, eh, dos o tres conceptos. La lactancia no interfiere con las vacunas orales como la Sabin o la de rotavirus. Entonces no necesito ni suspender la lactancia un tiempo antes para suministrar, etcétera, ni antes ni después. ¿Sí? Si un niño pequeño regurgita o vomita una vacuna oral, se debe repetir teniendo en cuenta el tiempo de vaciado gástrico. Si se produce dentro de los 15 minutos, yo ya tengo, ya absorbió esa vacuna y no necesito repetirlo. Si es antes, sí, lo tengo que repetir. O sea, para las vacunas orales es importante, también parece hasta obvio, que el niño esté en una posición cómoda, adecuada, colocar el frasco perpendicular a la boca, intilar las 2 gotas conocidas de Sabin o 1 mililitro de la vacuna de rotavirus, el tiempo que habíamos dicho de que necesito esperar para si ha pasado, repetir o no la dosis. Con respecto a las vacunas parenterales, también parece hasta exagerado, pero tengo que hacer un control exhaustivo de la asepsia de la piel, de las características de bioseguridad de los frascos multidosis, verificar lo que voy a suministrar, cargar adecuadamente la vacuna, seleccionar el área adecuada, que ya dijimos cuál es la zona adecuada de acuerdo a la edad, aplicar la vacuna y hacer el desecho de los materiales según las normas de bioseguridad. Conceptos generales, pero sumamente importantes. Si tengo que administrar múltiples vacunas, esto lo vamos a ver bien claro cuando repasemos el calendario de inmunizaciones, tenemos que usar sitios separados y recordar lo del muslo. Por ejemplo, si es en la cara anterolateral del muslo, puedo utilizar el otro muslo o un sitio separado de donde coloque una vacuna para y poder suministrar varias en el mismo momento. Un breve periodo de sangrado en el sitio de inyección es común. Anestésicos locales, en general, en la práctica del medio público no lo tenemos para indicarles a todos, pero pueden ser utilizados. Tengo que tener la espera, digamos, de la acción de ese anestésico para disminuir el dolor, obviamente. Si lo hago con ese criterio, tengo que esperar el tiempo de acción del anestésico o hacer una presión previa en el muslo, que es lo más utilizado en general, para aumentar la irrigación en ese lugar. Las vacunas a virus vivos, habíamos dicho que tienen una característica que se replican, entonces puede haber interferencia en la replicación entre dos vacunas vivas, no entre dos vacunas de distintas características. O sea, si tengo que dar dos vacunas vivas que se pueden
interferir en su replicación, las tengo que dar juntas o las tengo que dar separadas por 4 semanas. Repito, vacunas vivas inyectables. Por ejemplo, tengo que dar triple viral y varicela, o las doy juntas o las doy separadas por 4 semanas, o sea, un mes de separación. No entre una vacuna viva y una inactivada, ¿sí? La administración, dar muchas vacunas al mismo momento, por supuesto, provoca más, más dolor, pero aumenta los índices de inmunización. Y no hacerlo de esta manera, también, aunque parezca hasta exagerado, puede ser que esa madre o ese padre que vino hoy a traernos el niño para la vacuna se le pueda complicar volver en otro momento. Entonces, mientras más vacunas puedo aprovechar en ese momento colocar, aumento los índices de inmunización y no someto a este probable riesgo de dificultades para retornar. Otro concepto absolutamente claro hoy en día y muy importante de resaltar y que lo difundan, una demora en la inmunización no requiere volver a empezar el esquema. Si yo tengo lo que siempre pasa en hepatitis B, el esquema es 0, 1 y 6. O sea, tengo que vacunarme hoy, al mes tengo que volver y tengo que volver a los 6 meses para la tercera dosis. Mucha gente se olvida de la tercera dosis y algunos incluso se olvidan de la segunda dosis. Si me pasó esto, no tengo que volver a empezar el esquema, tengo que continuar teniendo en cuenta nada más el intervalo mínimo entre cada dosis. Las vacunas de diferentes marcas o diferentes fabricantes, diferentes laboratorios, en general se consideran intercambiables, pero esto es importante tener en cuenta si existe ese estudio que haya comparado una marca con otra y si se pueden hacer de esta manera. Siempre dar la dosis recomendadas, no dividir ni reducir la dosis, no inventar, digamos, hacer lo que hay que hacer. Como las vacunas vivas pueden tener alguna interferencia con la respuesta PPD, la reacción de Mantoux, que es utilizada para ver contacto con el bacilo de la tuberculosis, por un lado no es necesario hacer la PPD antes de dar una vacuna a virus vivos, pero si tengo que hacerlo simultáneamente, justo tengo que hacer la PPD y hacer una vacuna viva, se deberían hacer juntas para valorar la respuesta adecuadamente de la reacción de Mantoux o después de 4 a 6 semanas. En aquellos que no tienen carnet y no están seguros de si recibieron una vacuna, estas son situaciones que periódicamente se dan, que la gente o extravió el carnet y no hay manera de poder con certeza asegurar que esa persona está inmunizada, se lo debe considerar susceptible y se debe administrar la vacuna de acuerdo a la edad. Esto también es un concepto muy importante en dudas de si esta persona recibió o no las vacunas. Si tengo que dar vacuna y la persona recibió gamma globulina, entre vacunas vivas y gamma globulina puede haber interferencia entre la presencia de la inmunoglobulina en sangre y la respuesta a la vacuna viva. Entonces, si yo di una vacuna viva, insisto con este concepto es para vacunas vivas inyectables, sarampión, rubiola, papera, varicela, fiebre hemorrágica argentina, fiebre amarilla, y tengo que dar vacuna, gamma globulina, tengo que tener un intervalo, tengo que aprender que hay un intervalo que tengo que respetar para que no haya esta interferencia. Si di la vacuna viva, tendría que esperar 2 semanas para dar una inmunoglobulina, y si di una inmunoglobulina, ese intervalo es variable, de acuerdo a qué tipo de inmunoglobulina sea, puedo dar la vacuna. Sí, no hay problema dar vacunas inactivadas o toxoides junto con gamma globulina. Esto vamos a ver ejemplos en el calendario y después en algunas situaciones especiales. Las puedo dar juntas y en sitios diferentes. Acá tienen un listado de todas las inmunoglobulinas que existen con sus dosis y el intervalo que tengo que esperar. Incluso acuérdense, esto muchas veces los médicos no lo tenemos en cuenta, que hay un tiempo a esperar
entre la transfusión de determinada, si yo recibí una transfusión, el tiempo que tengo que esperar para recibir una vacuna viva. Insisto con el concepto de que es para vacunas vivas inyectables. Para una vacuna segura, pues si yo quiero tener una vacunación segura, tengo que tener una producción segura, un transporte seguro, una administración segura de las vacunas, una disposición final segura de las mismas y el monitoreo del ESAVI, de los eventos supuestamente atribuidos a la inmunización. La mayoría de las vacunas habíamos dicho que son en general costo efectivas, la mayoría, eh, sabiendo que el riesgo no es cero y que la efectividad no siempre es el 100%. Yo diría la mayoría no es 100% efectiva ni hay cero riesgo. Esto hoy en día está muy, muy difundido, pero no solamente termina con los estudios de las vacunas, sino que continúa durante la comercialización y es muy importante durante el periodo de uso, digamos, de la vacuna. Es importante continuar con la vigilancia y la notificación y capacitarnos en buenas prácticas de vacunación justamente para mantener esta seguridad en vacunas. Bien, para una administración segura tenemos que tener en cuenta las cinco situaciones correctas o adecuadas. Una técnica adecuada, una vía y un sitio adecuado, ya vimos cuáles son los recomendados, la dosis correcta y adecuada, la vacuna correcta en el paciente correcto, tener en cuenta las características del huésped, la característica de la vacuna y todo lo que hablamos de administración adecuada. Que acá lo tienen resumido. A ver, lea atentamente los prospectos para conocer las vacunas que va a aplicar, conservar la cadena de frío, no guardar las vacunas con otros medicamentos o sustancias que pueden hacer confundir la administración, revisar el lugar y la vía de administración correcta para cada vacuna, mezclarla solo con los diluyentes apropiados y en las cantidades adecuadas, utilice los insumos apropiados, no mezclar vacunas en una misma jeringa, descartar adecuadamente todos los elementos de la vacunación, verificar las reacciones, las más importantes son las inmediatas, son las más graves, entonces tratar de verificarlas, que no se produzcan, hacerlos esperar un rato después de inmunizarlos para chequearlas, informar al paciente, advertirlo, esto está bueno, advertir a los padres o a los pacientes sobre los efectos posibles, qué es lo que se espera que puede pasarle, la fiebre, cuándo en general sucede la fiebre, el dolor local, el dolor en el sitio de aplicación, y informar los hechos no frecuentes o inesperados por medio de la notificación. Entonces, esto que ya estuve mencionando antes, que son los efectos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, conocidos como ESAVI, son aquellos cuadros clínicos variables en gravedad que se presentan luego de la administración de una vacuna y que son probablemente relacionados con la vacuna. Deben ser notificados a la autoridad competente. Existe, ahora les voy a mostrar una ficha para poder denunciar esto, y ver si esto es coincidente pero no relacionado con la vacunación. Puedo tener un accidente saliendo del vacunatorio y eso no, probablemente no tenga relación directa con la vacuna, o sí, si por ejemplo esa persona que recibió la vacuna quedó somnolienta o con algún efecto adverso que podría haberle provocado la vacuna y que por eso tuvo el accidente. La relación no siempre es sencilla, pero hay que tenerla presente que puede estar relacionada. Si realmente está relacionado, puede ser lo más frecuente por un error operativo, error en la preparación, en el manejo, en la administración de la vacuna. Me equivoqué de vacuna, me equivoqué de dosis, me equivoqué del lugar de aplicación, o inherente a la vacuna, o sea, el evento adverso relacionado a la vacuna, que puede ser leve o severo. Uno en general, de manera obligatoria, deberíamos definir lo severo. Un paciente, por ejemplo, recibió una vacuna, tuvo una convulsión, por esa convulsión tuvo que volver o tuvo que ser atendido en
en un tiempo relativamente cercano a la inmunización, hasta que se muestre lo contrario, esa eh, convulsión tiene relación con la vacunación. Y después hay situaciones en que esa investigación no logra o no permite extraer conclusiones, pero yo hice lo correcto, que sería denunciar, esta es la ficha. Antes se hacía ficha de papel, se faxeaba, etcétera. Ahora puede hacerse online. En el caso nuestro, acá en la provincia de Santa Fe, se reporta al Ministerio de Salud de la provincia y ellos a su vez lo envían a la Comisión Especial de SAVI, que existe en el Ministerio de Salud de la Nación. Nos piden todos datos relacionados para ver la relación entre la vacunación y este evento adverso. Vamos a hablar un poquito de contraindicaciones y falsas contraindicaciones, porque el no conocer esto puede hacer que yo, por ese falso concepto, difiera o diga que no la tiene que recibir determinada vacuna, y eso puede llevar a una oportunidad perdida y que el paciente, en vez de ser inmune a esa enfermedad, sea susceptible y pueda tenerla. Una enfermedad menor con o sin fiebre no contraindica la inmunización, no aumenta los efectos adversos ni disminuye la inmunogenicidad. Estar con fiebre al momento de recibir la vacunación no es una contraindicación. A lo sumo uno podría decir, hay que ser bien claro entre precaución y contraindicación. Si yo voy a dar una vacuna a un paciente que tiene fiebre, por ahí yo no se lo daría para justamente terminar de reconocer por qué motivo el paciente tiene fiebre, porque si yo le doy la vacuna, después le puedo agregar la fiebre por la vacuna y tener dificultades en la interpretación del cuadro febril. No son entonces las enfermedades agudas leves con fiebre, diarrea leve o moderada en un niño sano, no es una contraindicación. Estar en fase de convalecencia de una enfermedad tampoco. Estar recibiendo antibióticos tampoco. Esto es muy común que la gente confunda un alérgico a penicilina. No puede recibir vacuna, eso es un concepto absolutamente equivocado, no hay ninguna vacuna que tenga penicilina, o sea que puede recibir un alérgico a penicilina, puede recibir una vacuna. Habíamos dicho de los prematuros que la edad debe ser la edad cronológica la que tenemos que usar para indicar la vacuna. Que haya la embarazada en sí misma tiene algunas contraindicaciones para recibir vacunas vivas, pero que la madre del niño esté embarazada no es ninguna contraindicación. Una reciente exposición a una enfermedad infecciosa, estar recibiendo lactancia no es una, ya lo habíamos dicho, una contraindicación. Que haya tenido fiebre en una dosis previa tampoco. La alergia a penicilina ya lo mencionamos. Historias familiares de convulsiones tampoco. La desnutrición no solo no es una contraindicación, sino como es un sujeto que tiene una inmunodepresión o una respuesta inmune eh, distinta y menor por su desnutrición, justamente al revés, requiere estar al día con su calendario de inmunizaciones para que esa menor respuesta sea lo suficiente para protegerlo y no ser un huésped susceptible. Y ahí, estas son las que quería resaltar como más frecuentes. Otro concepto a recordar o repasar son las vacunas combinadas. Las vacunas combinadas serían las que tienen más de un antígeno en su composición. Hay varios ejemplos, muy conocida la pentavalente, la vacuna sextuple, la triple viral, o sea, son combinadas, tienen en su misma, en una sola dosis, la misma dosis, digamos, tiene 3 antígenos, 4, 5 o 6. Es la vacuna combinada ideal, ¿cuál sería? Aquella que sea segura, eficaz, mientras más antígenos tenga mejor, porque con una sola inyección yo inmunizo para varias patologías o para varios serotipos de un mismo microorganismo, que sea fácil de usar y almacenar, que tengas pocas reacciones adversas, que no haya interacción entre los componentes y que la vía de administración sea lo más práctica posible. Menor oportunidades perdidas, mayor protección contra mayor número de infecciones, menor número de dosis, por lo tanto mayor confort,
mejor cumplimiento de las indicaciones, que no tenga que hacer varias, si vinieran por separado, tengo que hacer varias inyecciones y quizás en distintos momentos. Y la posibilidad de combinar vacunas por categoría de enfermedades. Si yo tuviera una vacuna que tuviera incluida neumococo, meningococo, hemófilos influenza, es como sería la vacuna ideal para proteger de meningitis, ¿sí? En una sola vacuna. Después otra clasificación, que después esto lo vamos a retomar cuando veamos el calendario oficial, están las vacunas del calendario, que también se llaman vacunas sistemáticas, que las recibe toda la población y que son las incorporadas a los calendarios vacunales, y las no sistemáticas, que son las individualizadas. Muchas veces como no están incorporadas en los calendarios, obviamente yo tengo que comprarla, pagarla, muchas de ellas son costosas, entonces estas yo las indico. Si la persona la puede comprar, le tengo que brindar la información para que sepa que, bueno, existe esta vacuna en el mercado, que no es gratuita, pero que yo considero que necesitaría recibirla y le explico por qué, ¿no? Por qué situación o por qué yo le estoy indicando esta vacuna para que la persona esté en conocimiento. Otro concepto importante que está también hoy en día bastante difundido por la situación actual de coronavirus es lo que se llama inmunidad colectiva o de rebaño, que sería la disminución de la probabilidad de que en un grupo o una comunidad la introducción de un agente infeccioso a partir de una determinada persona o determinado grupo puede causar una epidemia. Entonces hay varias situaciones. El concepto sería que es la protección que la población posee frente a una infección por la presencia de individuos que son inmunes a ella. Mientras más personas estén protegidas, ahora vamos en un ratito a ver coberturas, mientras más personas estén protegidas, las personas susceptibles, o sea, aquellas que no han tenido la enfermedad o que no hayan sido vacunadas, tienen menor probabilidad de infectarse. Es como un escudo que las protege de la infección. Entonces habría menor oportunidades de brote. Fíjense estos gráficos que son bien aclaratorios. Cuando en una comunidad, en rojo, ustedes ven las personas que no están inmunizadas, eh, perdón, en celeste las que no están inmunizadas y en rojo las que se infectan. O sea, si yo tengo una persona que no está inmunizada y tiene contacto con alguien infectado, se infecta, ¿sí? O sea, hay muchos más rojos que celeste y se produce un brote. Si yo tengo algunas personas que están inmunizadas, las que están en amarillo, la probabilidad de infección existe un poco menor que en el caso anterior. No es suficiente esa cantidad de los que están inmunizados para conferir inmunidad en la población. En cambio, si muchas personas están inmunizadas, la infección encuentra menor escenario para difundirse, se expande menos y rápidamente cede, y ahí, como pueden ustedes ver, hay mucho menos rojo que en las dos situaciones anteriores. En lo que respecta a cobertura, cobertura sería qué relación hay entre el número de vacunados, realmente vacunados, y aquellos a los cuales yo pensé indicar esta vacuna. Por ejemplo, nacen 700.000 niños promedio en la Argentina por año. Yo tengo que tener 700.000 dosis de hepatitis B, que vamos a ver después que se da al recién nacido. Y la cobertura sería la relación entre esas 700.000 a los cuales le destiné, esa cohorte tendría que haber recibido 700.000 dosis, cuánto efectivamente fueron vacunados, y eso se saca en porcentajes. Y es fundamental conocerlo para ver la protección que tengo en mi comunidad, potencial en mi comunidad, con respecto a el número de dosis, el porcentaje de dosis que realmente se recibieron. Si hay buenas coberturas, tengo disminución del número de personas susceptibles, disminución de la circulación del patógeno, la población estará menos expuesta y se ampliará la protección a los vacunados y a los no vacunados. Y vamos a ver que ese nivel de cobertura para lograr la inmunidad del grupo
es variable. Para algunas enfermedades requiere coberturas del 95%, por ejemplo sarampión. Siempre se requiere un porcentaje de cobertura alto para lograr esta inmunidad comunitaria, de rebaño, personal y de rebaño en la comunidad eh, eh, efectiva, digamos. Mientras más alta, más efectiva es. Con algunas vacunas lo logro con menor porcentaje de cobertura, por ejemplo, hepatitis A lo logro con menor porcentaje comparado con sarampión o con tos convulsa, por ejemplo. Y las limitaciones es que esa cobertura puede ser heterogénea en distintos países o incluso dentro de un mismo país. Eh, si tengo oportunidades perdidas, justamente esas coberturas van a disminuir. Eh, si no logro que las personas, todas las cuales destinadas lo reciban, va a haber inequidad en el acceso a la salud. Esto es, como ven, un tema sumamente importante para tener en cuenta porque habla de la posibilidad de lograr el cometido, digamos, que sea lo más abarcativa posible a todas las personas que lo requieran. Acá pueden ver ustedes datos sobre cobertura de vacunas a nivel mundial, la, la disparidad, la heterogeneidad que existe en los porcentajes de cobertura en las distintas regiones para hemófilus influenza de tipo B, para hepatitis B, para HPV, virus papiloma humano, que muchos países incluso no la han introducido todavía la vacuna. Eh, para sarampión, las coberturas en distintas dosis, todos estos son datos a nivel mundial. No se ha logrado la erradicación de la poliomielitis. Existen 2 países que todavía son endémicos. Si esos países en breve se cree que van a lograr ese cometido, podemos decir que va a ser la segunda eh, eh, enfermedad infecciosa luego de la viruela en erradicarse, o sea que no aparezcan ya más las causas que puedan lograr una reemergencia de esta enfermedad. El sarampión es reemergente, hubo disminución muy alta de las infecciones y se evitaron millones de muertes por esta enfermedad, pero vuelve a aparecer cuando disminuyen las coberturas. Y en algunos países se han logrado progresos y en otros no tanto. La situación de Argentina eh, podríamos decir que es preocupante, porque acá tienen algunos ejemplos. Hay un informe reciente sobre las coberturas de distintas vacunas en el periodo 2009-2019. Acá pueden ver cómo ha caído desde el año 2009 hasta la actualidad. En color más claro la vacuna BCG y en el color naranja la vacuna de hepatitis B del recién nacido y la preocupación que existe por la disminución eh, en general de los porcentajes de cobertura. Acá pueden también ver no solo que ha caído, sino que es diferente de acuerdo a las distintas regiones. Está marcado ahí Santa Fe, porcentaje de coberturas bajos, la verdad, lo mismo que en la provincia de Entre Ríos. Porcentaje bajo de coberturas para hepatitis B y para BCG. Esto es un dato muy importante que nos tiene que alertar sobre que tenemos que buscar estrategias para mejorarlas. Una de ellas es la difusión que ustedes pueden hacer como estudiantes de medicina, nosotros como médicos, para que esto mejore, ¿sí? Para difundir la importancia de la vacuna y que sea hecha en tiempo y forma. Acá tienen los datos del ingreso escolar 2019, porcentajes menores a lo que se espera que debería ser para lograr buenas coberturas. Acá tienen expresado lo mismo en otro año, 2007. En rojo son todas las zonas que tienen coberturas de menos del 80%. eh, en blanco las que no tenemos datos, lamentablemente. Y fíjense lo heterogéneo, los colores ponen bien en evidencia la heterogeneidad de las coberturas que tienen que ser altas y uniformemente altas. Y esto no se está produciendo.
Para colmo de males se agrega la pandemia 2019 de COVID-19, que ha hecho que la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, adviertan sobre un descenso en las coberturas por múltiples razones, por miedo de la gente a ir a los lugares para vacunar, por disminución del personal que está involucrado habitualmente en estas tareas, o sea, por múltiples motivos, las coberturas que ya eran bajas tienden a ser menores este año en comparación con los años previos. Y en mayo ya la Organización Mundial de la Salud advierte sobre la enorme cantidad de niños que no se vacunaron los primeros 4 meses de la pandemia, porque existe obviamente, si disminuyen las coberturas, riesgo de empeoramiento de epidemia de sarampión, de polio, de cólera, la posibilidad de emergencia de brotes como difteria, y que hay muchos países que suspendieron transitoriamente, pero que con el tiempo se fue extendiendo esa suspensión, sus campañas de vacunación. Y para terminar esta primera etapa, quería, creo que este gráfico es muy claro, sobre, por ejemplo, lo que sucedió voy a poner un ejemplo, ¿no? De la importancia de la diseminación de la información para que la gente tome conciencia del beneficio de las vacunas. Voy a poner un ejemplo, la pandemia del 2009, porque bueno, esta no la puedo poner de ejemplo porque no tenemos una vacuna disponible. En ese momento, en el 2009, que hubo la epidemia de gripe H1N1, en el estadio no teníamos una vacuna en ese momento para ese tipo de gripe A, parece serotipo de gripe A. Entonces hubo muchos casos de gripe por H1N1. Hubo muchos casos de enfermedad. Una vez que tuvimos la vacuna se empezó, tan esperada, empezó a ver, se dispuso de la vacuna, aumentaron mucho las coberturas, mucha gente pidió la vacuna, incluso gente a la cual no estaba destinada la vacuna, la compró porque quería vacunarse por miedo a tener esa enfermedad. Aumentaron mucho los porcentajes de cobertura hasta que, por ejemplo, en el 2010, que ya teníamos la vacuna, se vacunó todo el mundo. Todo el mundo, la verdad, que quería tener la vacuna por la cantidad de casos que había habido en el 2009. En un momento fue tanta la cantidad de gente vacunada que entramos en el efecto contrario, digamos, hubo una pérdida de confianza porque hubo, por supuesto, mucho menos casos en el 2010, en el 2011, mucho menos casos que en el 2009. Entonces la gente le empezó a perder miedo a la enfermedad, a la infección. Entonces dijo, bueno, ¿para qué me voy a vacunar si no es tan grave como se suponía, ¿no? Al, al haber esa pérdida de la caída de confianza, se produjeron aumento de los casos de gripe en personas que tenían riesgo de complicaciones de gripe. Entonces se vuelve a resaltar la importancia de que esas personas reciban la vacuna. Hay una recuperación de la confianza. Al haber una recuperación de la confianza, hay una caída del número de casos, o sea, los brotes se, se controlan, y no es el ejemplo del caso de gripe, pero sí el ejemplo del caso de polio. Una vez que yo logro este cometido, se recuperó la confianza, la gente se empieza a vacunar de nuevo, se alcanzan altos porcentajes de cobertura, puedo llegar a lograr la erradicación de la enfermedad. Paralelamente a esto, obviamente, mientras más personas se vacunan, más posibilidades de eventos adversos, no necesariamente serios, pero sí la probabilidad de eventos adversos, que siempre, como dijimos, es necesario monitorear. Entonces, para finalizar este gráfico, se los quería mostrar porque es muy importante y un poco hoy en día también es lo que está sucediendo con la pandemia de coronavirus, la real importancia que adquieren las vacunas para el control de enfermedades e inmunoprevenibles, obviamente para las cuales tenga esa herramienta de control. En el próximo encuentro vamos a ver entonces el,
uno por uno cómo es el calendario de vacunas de Argentina y cómo está, qué característica tiene cada una de ellas. Bueno, muchas gracias.